grabar, así ya queda la clase grabada. Ahí está. Bueno, preguntas. Voy a poner el Paint de fondo. Ahí está. Ya está como para trabajar. Bueno, escucho. Opciones. Recuerde que el parcial es totalmente netamente práctico, ¿sí? Así que cualquier duda... Ah, se me fue la cámara. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bien, vamos, escucho. Cualquier ejercicio que no haya salido, dudas de alguna resolución de algún problema. Recuerden que es desde estructura atómica, tabla periódica, concepto de Avogadro, moles, fórmula mínima o empírica, composición porcentual, estequiometría, puede haber algo con reactivo limitante, rendimiento, etcétera, y gases, el último tema que vimos. Disculpe, profesor, ¿puedo preguntar sobre el seminario 4? Cualquiera, decime. Ah, ok. No entendí del seminario 4 las 12. Bueno, decime el ejercicio, así Bien. lo podemos hacer, ¿sí? 5,6 gramos de un gas ocupan un volumen de Para 5,6. 5,6, vamos a empezar a poner, siempre recuerden que en todo problema lo que tienen que hacer es colocar datos, ¿sí? O sea, lo primero que tienen que hacer, vamos a bajar un poquito la letra, vamos a ponerla en 28, ahí está. Entonces, la masa del gas que tenemos son 5,6 gramos, perfecto. Sí, sí. De un gas ocupan un volumen de 5,7 litros. 5,7 litros, perfecto. A Pero, 750 milímetros milímetros. de mercurio. Sí. Entonces, la presión, ¿sí? Son 750 milímetros de mercurio. Sí, bárbaro. Y 70 grados, recordando que la cantidad de moles puede calcularse como N es igual a masa. Sobre volumen. Para 70 Sí, grados centígrados en la temperatura que está el gas. Sí, sí. bien. Bien, ahora de acá lo que tienen que ver es cómo hacer para resolver el problema. Entonces, lo primero que tiene que ser un tratamiento de unidades. Sí, eso es lo primero. El volumen está en litros, pero la presión está en milímetros de mercurio. Entonces, para convertir, si quieren hacer reducción unitaria, 750 milímetros de mercurio, que es lo que tienen ustedes, ¿sí? Y el equivalente es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces acá tienen que hacer el cálculo este. Con lo cual fíjense que si hacen esto, milímetros de mercurio se cancelan y les queda el resultado en atmósferas. Y si no, una regla de 3, que es lo mismo. 760 una atmósfera, 750x. ¿Cuánto les da esto? 0,9, puede ser. 0,9 ¿a cuánto? Ojo. 0,9 justo. No, no lo hice, me acuerdo que lo tenía, pero... 0, hagan el cálculo. 98. 98 atmósferas. Casi una atmósfera. ¿Sí? Bueno, y después la temperatura, recuerden que siempre la tienen que convertir en grados Kelvin. Sumarle a esto 273. Es decir, 273 y 70 son 7 y 7, 14, 343 grados Kelvin. Sí, eso es lo primero que tienen que hacer. Bien, después para resolverlo directamente, ustedes saben que la presión por el volumen es igual al número de moles por R
pero por T. ¿Sí? Una forma es despejar de acá el número de moles. La primera forma. ¿Sí? Entonces, que por ahí tiene que hacer un paso más después, pero capaz que es la más directa. El número de moles del gas, ¿sí? Va a ser igual a la presión por el volumen dividido la constante R por la temperatura. Esto es igual a la presión, ya dijimos que son 0,98 atmósferas. ¿Sí? El volumen son 5,7 litros. Y esto dividido 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. ¿Sí? Atmósfera. Bien. Por la temperatura que también pasa dividiendo, ¿no? 343 grados Kelvin. ¿Cuánto da este resultado? ¿Cuántos moles? Fíjense que acá se cancela atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, ¿sí? Porque esto está dividiendo en la subunidad y esto se cancela, y se cancelan los litros con los litros. Me quedé en moles. ¿Cuánto les da esto? O sea, 0,98 por 5,7, todo eso dividido 0,82 por 3,43. Entre paréntesis, ¿no? A mí me dio 23,4. A ver, lo voy a hacer yo por las dudas. Entonces 0,19. 0,98 por 5,7. Y eso lo tengo que dividir por 0,082 y volver a dividir por 3,43. 0,198, 0,20. ¿Sí? 0,20 moles. ¿Sí? Entonces, ven que quiero correr esto para acá. Ahí está. Sí. Los 0,20 moles que tengo acá. Vamos a arriba esto. Hacer un poco más chico. Ahí está. Si los 0,20 moles que tengo, ¿sí? Representa una masa de 5,6 gramos, si 0,20 moles del gas representan una masa de 5,7 gramos, un mol, porque me pide la masa molar, ¿no? ¿De acuerdo? Es X. Y esto daría esto es 5,7 dividido 0,2. 28,5. Fíjense cuánto da en la guía. ¿Cuánto les da la guía? El resultado que tienen, ¿no? 28 5,5, gramos. no, 5,6 es esto. Hay que hacer el cálculo de vuelta. 5,6. 5,7 era el... Pasa que son parecidos, había visto el volumen. Sí, da 28 justito. 28 Que es lo que justo. tenemos en la fotocopia. Claro, 28 justo está bien. 28 juntos es el de nitrógeno. O sea, esto correspondería, si uno se pone a pensar, en nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Ese es el gas. No sé si les pregunta cuál es el gas, pero no importa. El gas es este. Es nitrógeno gaseoso. Nos pregunta
La densidad, la masa molar y qué tipo de gas, creo. ¿Qué tipo de gas? El nitrógeno. Y la densidad, ¿cómo la pueden calcular? Yo les había dado la fórmula. La fórmula se deriva de acá. Igual este problema Masa sobre volumen. también lo pueden hacer como que la presión por el volumen es igual a, y en vez de poner número de moles ponen masa sobre masa molar, ¿no? Por R por T. Despejan la masa molar y ya está. ¿Sí? Y les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La otra forma es pasar el volumen dividiendo, ¿sí? Al pasar el volumen dividiendo, me queda que la presión, ¿sí?, es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Y acá queda dividida la masa molar. La paso para este lado y es exactamente lo mismo. Y esto, masa sobre volumen, en realidad es densidad. Entonces la densidad del gas, ¿sí?, la densidad del gas es igual a la presión, esto pasa multiplicando, por la masa molar sobre R dividido T. Entonces, para hacer este problema, directamente ponen que la densidad tiene que ser igual a la presión por la masa molar, que ya la calcularon, dividido R por T. ¿Cuánto les da esto? La presión ya la tienen, 0,98 atmósferas. La masa molar, 28 digo. A ver. A la calculadora. A ver si la puedo dejar fija acá para ya usarla yo. Dijimos que la presión era de 0,98. Esto por la masa molar, que es 28. Y eso lo tengo que dividir. No, no me puso esto. 0,98 me dio. Sí, sí, para. Para un poquito. Ahí está. 0,98 por, no me había puesto el por el volumen, no, el volumen no, perdón, la masa molar, que era 28. Y eso lo tengo que dividir por 0,082 y lo tengo que volver a dividir por 343. 0,98. ¿Sí? Esa es la densidad. Y está en gramos por litro. ¿De acuerdo? ¿Algo más de este problema? ¿Alguna duda más? ¿Sí o no? Borro y pregunten cualquier otro. Pues queda grabado esto, así que. Sí, escucho. Yo tengo una duda sobre el ejercicio 13. ¿De gases también? Sí, también dale, del dale. seminario 4. Decime, a ver. El ejercicio dice, en un recipiente de acero de Sí. 0,3 litros Pará. se llena Entonces, pará. Volumen 0,3 0,3, litros. Sí. se llena con 0,6 gramos de hidrógeno, 0,6 gramos de hidrógeno. Sí. de H2 en realidad. Sí. Molecular, sí. Claro, y 0,32 gramos de oxígeno. 0,32 gramos de oxígeno. Sí. La temperatura es 27 grados centígrados. Sí. Ahora, la duda que yo tengo es, después en el ejercicio C te da
que se va a elevar la temperatura a 227 grados centígrados. Sí, primero te pide las presiones parciales. ¿Qué más te da? ¿Para qué más datos te da? ¿Te da eso solo? No, nada, esos son todos los datos al Y principio. te pide primero la presión total, las presiones parciales. Claro. Bien, vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Porque la Vale. segunda parte lleva estequiometría, por eso. Entonces, la primera Ok. parte, claro, la primera parte te pide la presión total. La presión total del sistema y las parciales. ¿Te pide las dos cosas? Pide la presión total y la fracción molar de cada gas. Y la presión parcial de cada gas. No, la fracción molar, dice. Ah, te pide la fracción molar, bien, perfecto. Bien. Para calcular la presión total es fácil, porque directamente lo que hacen es calcular los moles. Entonces, 0,6 gramos que tienen de hidrógeno dividido, ojo acá, 2 gramos por mol, porque es hidrógeno molecular, ¿sí? Y eso le tienen que sumar los 0,32 gramos de oxígeno dividido 32 gramos por mol. ¿De acuerdo? Ese es el número de moles totales. ¿Sí? De ahí calculan el número de moles totales. Esto por R, 0,082. ¿Sí? No pongo las unidades. Por la temperatura, que son 300 grados Kelvin. Esto recuerden siempre, siempre. Temperatura hay que llevarla a grados Kelvin. Y todo dividido el volumen, que son 0,3 litros. Bien. ¿De acuerdo? Y vamos a la calculadora. ¿Sí? Entonces tengo que hacer 0,6 dividido 2, y eso le tengo que sumar. Vamos a usar un paréntesis. A ver si me deja usar paréntesis la calculadora. No sé. ¿Me deja usar? Bueno, nunca la usé la calculadora del... No me deja. Bueno, háganlo ustedes, a ver. ¿Cuánto les da esto? Si no, uso el Excel es más fácil para eso. ¿Pero cuánto les daría esto? Lo que está entre paréntesis, 0,31. 0,31 la presión, ¿puede ser? No, dijo los Lo que moles está entre totales. Ah, paréntesis. los moles. O sea, ahí está, ahora sí. La presión da 25,42 atmósferas. 25,42 atmósferas. Bien. Para calcular la fracción molar, directamente lo que hacen es, primero calculan el número de moles de cada uno. 0,6 dividido 2. 0,3. 0,6 dividido 2 es 0,3. Y 0,32 dividido 32 es 0,01. ¿Sí? Entonces 0,3. Para calcular la fracción molar del hidrógeno. ¿Sí? Vamos a calcular la de hidrógeno primero. ¿Sí? La del hidrógeno es 0,3 dividido 0,31. Porque es, y todo está en moles. O sea que me queda un valor sin unidad. ¿Cuánto les da esto? 0,968. 0,968. Y el otro no hace falta hacerlo directamente. La fracción molar del oxígeno es directamente 1 menos 0,968. Directamente. Porque saben que la suma de las fracciones molares me tiene que dar 1. ¿Cuánto les da esto? Tiene que ser muy poquito porque el oxígeno es muy pobre en el... 0,032. 0,032. ¿Sí? Esa es la fracción molar del oxígeno. Bien. Ahora, la segunda parte, como dice Brasi, tiene una vueltita de tuerca. No es tan fácil. ¿Sí? Para hacer la segunda parte,
tengo que considerar lo siguiente. ¿Qué me dice la segunda parte? Que la temperatura se eleva ¿a cuánto? 227 grados centígrados. 227 grados centígrados. Es decir, ¿cuántos Kelvin? 500, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, 500. 500 grados Kelvin. Porque dice que hay una chispa, si no me equivoco, no me acuerdo cómo dice el problema, que desata una reacción exotérmica, ¿no? En la cual se forma agua. Entonces, hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. ¿Sí? Esto me da agua. También gaseosa. ¿Sí? La tengo que equilibrar. Una forma de equilibrarla fácil es, como tengo un 2 en el oxígeno, puedo poner un 2 adelante del agua y 2 por 2, 4, un 2 en el hidrógeno. ¿Sí? 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2, 2. Ya está. Bien. Y ahora, ¿sí? Me tengo que fijar cuál de los dos está limitando la reacción. Porque evidentemente hay uno de los dos que limita la reacción. Si yo me fijo, acá tengo 0,6 gramos de hidrógeno. Y tengo 0,32 gramos de oxígeno. ¿Sí? Bien. El limitante es el oxígeno, ya lo estoy viendo. ¿Sí? Porque acá tengo, ya hemos dicho, ¿sí? 0,3 moles y acá tengo 0,01 y necesito 2 para que reaccione 1 de oxígeno, o sea que el oxígeno se va a terminar enseguida. Entonces no hace falta mucho cálculo, directamente digo, sí, con 32 gramos de oxígeno, que es la masa molar del oxígeno o molecular, ¿sí? Con esto reaccionan 4 gramos de hidrógeno con 0,32 gramos de oxígeno, reaccionarán ¿cuántos? ¿Cuánto da esto? 0,32 por 4 son 0,64, 1,28 dividido 32. ¿Cuánto da eso? 0,04. Claro, 0,04. Que estos son los gramos de hidrógeno que reaccionan en realidad. ¿Sí? De los 0,6 reaccionan solamente 0,04. ¿Está? Y se me va a formar agua. Es decir, el oxígeno se va a acabar, pero me va a quedar agua. ¿Sí? Entonces, esperen que voy a poner otra página acá. Como si fuera el pizarrón. Entonces, ahora lo que digo con 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Con esto, con esta cantidad, se me forman 2 por 18, son 36 gramos de agua. O directamente, ¿qué me pide el problema? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que me pide? Las presiones parciales que quedan en el recipiente luego de la reacción. ¿Sí? ¿Me pide eso? Sí. Bien. Entonces directamente lo puedo calcular en moles, no hace falta calcularlo en gramos. Entonces con esto se me forman 2 moles de agua. Para no hacer otra vez la regla de 3 y pasarlo de gramo a moles. ¿Sí? Entonces, si con 32 se me forman 2, con 0,32 gramos se me formarán X moles. ¿Cuánto? 0,02. 0,02 moles de agua. ¿De acuerdo? Esto es lo que me va a quedar en el recipiente. Más, obviamente, el hidrógeno que quedó en exceso. ¿Cuánto es el hidrógeno que quedó en exceso? 0,6 menos 0,04, o sea, 0,56 gramos. Sí. Bien. Entonces, si 2 gramos de hidrógeno, ¿sí?, corresponden a 1 mol, ¿sí?,
un mol de hidrógeno molecular, obviamente, ¿no? Con los 0,54 gramos de hidrógeno remanentes, se formarán X. ¿Cuánto da esto? 0,54 dividido 2 es 0,25 o 0,27. 0,27. 0,27 moles. ¿Sí? Y ahora que tengo esto, me pide las presiones parciales. Bien, las presiones parciales directamente es tener en cuenta que a una distinta temperatura van a ejercer distinta presión, o sea que tengo que calcular la presión. Entonces la presión parcial, ¿lo puedo hacer de esta forma o lo puedo calcular? ¿Me pide la presión total? Pregunta. ¿O solamente las parciales? No, solo las presiones parciales. Bueno, si me pide las parciales, calculo las parciales y ya se terminó. La presión parcial de hidrógeno va a ser los 0,27 moles de hidrógeno por 0, no pongo las unidades, ustedes ya las saben, 0,082 por la temperatura que ahora es de 500. Y esto dividido, correr un poquito más acá. Ahí está. Dividido el volumen que no cambió, ese mismo recipiente. El recipiente no cambió para nada. 0,3 litros. ¿Cuánto da esto? Voy escribiendo mientras la presión parcial del oxígeno, del agua. ¿Por qué me pones mayúsculas si yo quiero minúsculas? Ahí está. La presión parcial del agua son 0,02 moles por 0,082. Bueno, yo lo copio esto, está de lo mismo. ¿Cuánto da cada uno? El de hidrógeno me dio 36,9. 36,9. Sí, Bien. Atmósferas, ¿de acuerdo? Y el oxígeno y el agua, que tiene que ser mucho más bajito, ¿no? 2,73. 2,73 atmósferas. ¿Sí? Si la sumo me da la presión total, obviamente. ¿Quedó claro este? ¿Sí? Fíjense que te mezcla justamente. Sí. Escucho. No, sí, entendí, no me salía porque estaba calculando. Se cortó. Profe, antes Sí. de que pase, yo no entendí bien la regla de 3, ahí donde dice 4 gramos de hidrógeno gaseoso, para sacar el reactivo limitante. O sea, todo lo otro sí, pero ahí Pero fíjate que vos tenés 2 por 2, 4 gramos de hidrógeno. Esta es la masa molar del hidrógeno que reacciona con... Ah, ¿Sí? Siempre tienen que ver esto. ¿Sí? Para cada reacción va a ser diferente. Si acá pongo nitrógeno, la reacción es otra cosa. Entonces yo sé que para 32 gramos de oxígeno necesito 4 gramos de hidrógeno. ¿Sí? 32 gramos de oxígeno, 4 gramos de hidrógeno. Para 0,32 gramos de oxígeno necesito 0,04. Pero en realidad en el recipiente, ¿sí? bien, o sea, se introducieron 0,56. ¿Está? claro, los 32 gramos que pusiste en el primer renglón sería la masa molar del oxígeno. La masa molar del oxígeno que reacciona con esta cantidad de hidrógeno. ¿Sí? Claro. Te repito, siempre tienen que ver, recuerden que yo les enseñé esto, yo se los di esto hace rato, ¿sí? Calcular las masas de los, o sea, balancear en masa y balancear en moles. Si vos acá tenés 4 gramos, ¿sí? Más 32 gramos, ¿sí? Que es el hidrógeno más el oxígeno que reaccionan, esto fíjate que te da 2 moles de agua. Si cada mol pesa 18, son 36 gramos. Y si vos sumas 32 mocotos, te da 36. O sea, esto respeta la ley del Lavoisier, ¿está claro? La ley de conservación de la masa. Toda la masa de reactivos, hidrógeno y oxígeno, termina siendo masa de producto, que en este caso es el agua. ¿Está claro esto?
Sí, sí, sí. Esto siempre Primero tengan tenés que plantear la regla con la masa molar y después los gramos que reaccionan. exactamente. Esto es lo que Bien, reacciona siempre. Si yo tuviera claro. 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, se me forman 36 gramos de agua. Ya está. Pero no tengo eso. En el recipiente se pusieron otras cantidades. Se pusieron 0,6 gramos de hidrógeno y 0,32. ¿Está? Por eso, de 0,6 o 0,60, como lo quieras ver, menos 0,04, me quedan 0,54. Claro, sería lo que no Eso reaccionó del hidrógeno. es lo que no reaccionó del hidrógeno remanente. ¿Está? Bien. Este es el reactivo en exceso. El otro, el oxígeno, claramente es el limitante. Bien, ¿Sí? sí, sí. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí, sí, gracias. Esto no va a haber ejercicio de estos en el parcial, ¿de acuerdo? Porque esto mezcla un poco estequiometría con gases. ¿Sí? Es un poco la mezcla de dos cosas. Bien, borro. Sí. Ya que acá vimos un poquito también de estequiometría y reactivo limitante. Siempre que tengan estequiometría, reactivo limitante, etcétera, siempre planteen la reacción, la balancean en moles y después la balancean en masa. Para estar seguros de que está bien balanceada. Es una forma de verificarlo. ¿Está? El otro día, por ejemplo, preguntaban si pureza y rendimiento es lo mismo. No. Pureza es de los reactivos. Rendimiento es de los productos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un reactivo que me dice que es de tal % de pureza, la tengo que descontar al principio, porque sé que no es puro. ¿Estamos? Y el rendimiento se calcula al final. Una vez que tengo el producto que se debería de formar, calculo el rendimiento que se forma, que siempre es igual o menor al real. Bien, escucha, vamos. Fíjense que yo el viernes también hice una clase de revisión, mírenla la clase grabada porque les va a servir, porque tiene también otras cositas que tal vez hoy no se animaron a preguntar, pero las tienen ahí. Está. Yo tengo una pregunta. Sí, En el parcial, por ejemplo, nomenclatura entra, pero, o sea, tenemos que nombrar los compuestos o eso sería más teoría. por ahí Podría haber tienen, alguno, por no, ejemplo, por ahí para alguno, nombrar. pero de los clásicos, ácido sulfúrico, Claro, nítrico, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, cloruro de bario. bien. Y pueden usar cualquier tipo de nomenclatura, la que se les ocurra. Ah, Hasta que listo. esté bien cualquiera. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Del seminario 3, los problemas, los últimos dos, no los pude resolver, A ver, no decime. los pude plantear. Decime. No me acuerdo, no tengo el seminario acá, no sé cuáles son. Y a No ver, me acuerdo cuáles eran. cualquiera que lo tenga, a ver. A ver. Yo acá los tengo, si queréis los leo. A ver, dale. El 3 y el 4, puede ser, que son los Y los últimos últimos dos. dos. Dice, el cianuro de hidrógeno es un líquido incoloro volátil con el olor de ciertos huesos de fruta. Y los huesos, bueno, de durazno y la cereza. El compuesto es sumamente venenoso. La dosis tóxica promedio es de 70 miligramos. Pará. 70 miligramos. Sí. La pregunta A dice, ¿a cuántas moléculas equivale esa dosis? Ujú. Y Bien. la pregunta B dice, bueno, Sí. te la Vamos a B. empezar por acá. Me pregunta a cuántas moléculas
equivale la dosis esta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, esto es cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, que es un veneno muy potente. Entonces, para calcularlo, tengo que hacer la suma de el hidrógeno más el carbono más el nitrógeno. ¿Cuánto da esto? 14 más 12 son 26, una 27 puede ser. Lo hice mentalmente. Sí, Vean, sí, da 27. 27 gramos mol. ¿Sí? Esto es lo que corresponde a un mol. ¿Sí? Y un mol corresponde a, o sea, si yo tengo, si en la idea el número de Avogadro, ¿sí? 27 gramos de ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, que es lo mismo. ¿Sí? Esto equivale a 6,022 por 10. Acá no puedo poner por 10, a ver si le pongo menos. A la 23, lo voy a poner así, chicos. Pero vamos a volver al... Sí, moléculas. ¿Sí? Entonces, ojo, esto está en miligramos. Lo tengo que pasar a gramos, dividirlo por 1000. 0,07 gramos. Me puso 28, estaba en 36. ¿Sí? De cianuro de hidrógeno corresponderán a ¿cuántas moléculas? ¿Cuánto daría esto? Profe, ¿no es 0,027? Porque acá puse 0,07. 70 miligramos son. Ah, no es nada. Esa Pensé es la que estaba masa. 27 es la masa molar. Y esto corresponde a un mol, es decir, a esta cantidad de moléculas. ¿Sí? Pero esta cantidad va a corresponder a menos. ¿Cuánto da eso? No sé si se puede usar científica en esto. Nunca la usé. No sé si tiene estándar. No. No sé si... Ah, tiene científica, sí. Entonces sería 0,07 por 6,022. A ver dónde tiene el exponencial esto. Acá. No, hice cualquier cosa. No sé usar esto. Da 1,56 por 10 a la 21. 1,56 por 10 Por a 10. la, bueno, a la 21. Sí. Bueno, 21. ¿Sí? Que tiene que ser menos. Bueno, ¿y qué dice la parte B del problema? La parte B dice, si una semilla de manzana tiene 0,6 miligramos de cianuro por gramo, ¿qué A cantidad? ver. Tiene 0, repetime por favor. 6 miligramos. Pará. 0,6 miligramos por gramo. por cada gramo. Sí. Sí. ¿Qué cantidad en peso de semillas tendría que comer para sufrir un envenenamiento agudo? Bien, o sea que una semilla tiene 0,6 miligramos por gramo. No, Sí. no entiendo, a ver, para léemelo de vuelta, por favor, porque no entiendo cuándo pesa la semilla. Si una semilla de manzana tiene 0,6 miligramos de cianuro por gramo. Sí. Y la pregunta es, ¿qué cantidad en peso de semillas Ah, en tendría que peso. comer? Sí.
Bien. Ah, en gramos, sería no en cantidad de... Claro, en de peso te unidades. dice, no cantidad de semillas te dice. Porque vos fíjate que te dice que tiene 0,6 miligramos por cada gramo, ¿sí? Entonces, si 70, son 6,6 miligramos por cada gramo, 0,07 miligramos, que es la dosis tóxica, estará en X. Mucho menos de un gramo, obviamente. sí da 0,11. 0,11. 11. O sea, en peso vos tenés que consumir 0,11 gramos de semillas para intoxicarte. Claro. Una pregunta. Sí, Ahí 0,07 miligramos. es la dosis tóxica. Eso es, claro, pero eso era ya pasado a No, gramos. perdón, No, perdón. ¿Tendría que ser Perdón, 70? son 70, sí, estaba leyendo mal yo. Ah, Hagan de está vuelta bien. el cálculo, perdón, estaba leyendo mal yo. Leí el 0,07. Sí, tiene que ser más en peso entonces. Claro, si con 0,6 por cada gramo, sí. 70 son 116,6 gramos. 116,6 gramos. 66 o 6. Sí, o 60, o 7. Está. Ahí está, tiene más lógica ahí. Sí, sí. Eso es lo que tendrías que consumir en semillas para la dosis tóxica. ¿Está claro? Sí, fíjense bien siempre en las unidades, que se cancelen miligramos con miligramos. Esas cosas son básicas. Bien. Cualquier otro, vamos. ¿Problemas así va a haber en el parcial? No de así, de número de Avogadro puede haber algo, sí. De número de Avogadro puede haber algo. Algún cálculo que tengan que hacer, sí. Sí. Por ejemplo, en gases, cuántas moléculas, por ejemplo. Está. Una vez que tengan los moles, de ahí pueden calcular las moléculas. O con los gramos, es lo mismo. Fíjense que siempre el tratamiento es proporcional. Ustedes pueden trabajar con gramos y moles, gramos, Avogadro, moles, gramos, pero siempre que sean proporcionales. Lo que escriben en un lado de la ecuación lo tienen que escribir al lado del otro de la regla de 3, ¿sí? Para que se pueda cancelar. Recuerden el concepto de enlaces, ¿sí? El otro día repetí esto. Si ustedes siempre tienen, por ejemplo, metal, ¿sí? Y metal, no metal, el enlace es iónico. Sin importar la diferencia, porque fíjense que haga la diferencia de electronegatividad, les va a dar menor a 2, ¿sí? Pero sin embargo es iónico. ¿Está? Y si tienen cualquier no metal, ¿sí? Por ejemplo acá, esto es todo covalente. Sí, acá la estructura es el hidrógeno unido por enlace simple al nitrógeno, y acá no tengo forma de escribir uno triple. No sé si en los 100. En los Bueno, enlaces covalentes se comparten acá siempre los pares de electrones. falta un, perdón, acá falta un enlace. A ver si lo puedo dibujar. Espera, para. Sí, con esto. Buah, puse el nitrógeno de vuelta, por favor. Borra esto. Ahí está. ¿Sí? Esto es así. El carbono con enlace triple con el nitrógeno y el carbono enlace simple con el hidrógeno y es covalente. Sí, pregúntame ahora. No, era eso si en los enlaces covalentes siempre los pares de electrones se compartían. Sí, ¿Puede siempre. ser? Siempre Ah. comparten pares de electrones. Acá Bien. tenés 3 pares de electrones
y acá tenés un par de electrones. Pues siempre son de Y en pares. el iónico también, en el ácido iónico, Del o iónico y ahí se transferencia. pierde. No, en el iónico hay transferencia. Acá el Ah, bien. aluminio pierde 3 y el cloro, cada cloro gana 1. Claro, sí, sí, sí. O sea, Bien. si esto se hidroliza, si vos lo pones en agua, el cloruro de aluminio te va a dar aluminio. Bueno, acá no puedo, ¿no? Más 3, más el cloro, pero con menos 1. Pero tenés, no menos. ¿Sí? Pero tenés 3 cloros. Entonces, 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, la carga total del compuesto iónico es 0. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien, pregunten, vamos. Profe, Sí. yo tengo una duda con el ejercicio 7 del seminario 3, que es lo de reactivo limitante y el otro, no me acuerdo. A ver. O sea, el ejercicio sería, se hacen reaccionar 3,8 moles de calcio, entre paréntesis OH2, Para. 3,8 moles de de... calcio, Sí. entre paréntesis OH2, Ah, hidróxido de calcio. sí, Sí. Sí. con 5 moles de HCl, que no me acuerdo cuál es. Ácido clorhídrico. Sí. Y dice, según la reacción, bueno, sería el calcio, El hidróxido de calcio. sí, el hidróxido de calcio, Más el ácido clorhídrico, que esto te sí, da cloruro de calcio, más agua. más, pero, 2 de agua. Y acá va un 2. Y pregunta, Sí. ¿cuál es el reactivo que está en menor cantidad que la requerida para que ambos reaccionen completamente? Entre paréntesis, reactivo limitante. Está bien. Bueno, entonces vos sabés que por cada mol de hidróxido de calcio necesitas 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Sí, Y vos tenés 3,8 moles de hidróxido de calcio y tenés 5. ¿Sí? A ver, para hacer una regla sencilla, si por cada mol necesitas 5, ¿sí? Sí, perdón, pues si por cada mol necesitas 2, ¿sí? Para 5 moles vos necesitarías la mitad, necesitas 2,5 y tenés 3,8. O sea que evidentemente el ácido clorhídrico es ilimitante. Bueno, vamos a verlo, no sé. ¿Sí? Entonces yo digo, si 2 moles de ácido clorhídrico, vamos a verlo, después si no hacemos la regla de 3 al revés o calculamos por estequiometría, ¿sí? Reaccionan con 1 mol de hidróxido de calcio, ¿sí? Acá me falta una hoja. Con los 5 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuánto necesito? 5 dividido 2, 2,5, ¿no? sí. ¿De acuerdo? ¿Pero cuánto tengo? Tengo 3,8. O sea, tengo más Claro. cantidad de esta. Entonces, si resto 3,8 menos 2,5, ¿cuánto me da?
1,3. Me da 1,3. Claro, Sí. 1,3 moles de hidróxido de calcio en exceso. Ok. ¿Está claro? Sí. Bien, ¿qué más? Pregunta, la cantidad en gramos que se pueden formar como máximo de... Ay, no me sale el Cloruro de calcio. cloruro de calcio. Sí. ¿No te dice rendimiento, nada? No, Bueno, entonces partí siempre del limitante. ¿Cuál es el limitante? Clorhídrico. Entonces, 2 Sí. moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Te dan y te lo piden gramos. Sí, en gramos. Bueno, entonces ya lo pones en gramos. ¿Cuánto es la masa de el cloruro de calcio? Póngale 35,5 al cloro, son 71 más 40, son 111. Hace la cuenta por las dudas. Ay, para, profe, que me perdí. Y tengo que ver cuánto pesa el cloruro de calcio. Sí, ¿Cuánto pesa? Sí, da 111. Bueno, 111 gramos mol. ¿Sí? sí. Con los 5 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Se me formarán X cantidad de moles. Me dio 277,5. Puede ser. Gramos. ¿Sí? Y ya está. Estos son gramos. Pues 2 moles son 111 gramos. O 111 gramos mol. ¿Sí? Buenísimo. ¿Está? Y por último me pregunta, si finalmente se formaron 250 gramos de cloruro de Te calcio, pide el ¿cuál rendimiento. fue el rendimiento? Claro, al revés. Sí, Entonces, si 277,5 gramos de cloruro de calcio hubiera sido, ¿cuánto? El 100%. El 100. Esto hubiera sido el sí. 100%, ¿sí? Lo que ¿Pero se cuánto te dice formó. que se formó? ¿250? 250. Bueno, entonces tiene que ser menos. El rendimiento puede ser igual al 100 o menor, nunca mayor. ¿Cuánto da esto? Te va a dar casi el... Me da Sí, 90,09. 90,6, casi el 90%. Y este es el rendimiento real. Este es el teórico. Este es el real. Perfecto. ¿Está? Gracias. Sí. Los problemas pueden pedir cualquiera de los dos, de los dos lados. O pedirte el rendimiento, o dado el rendimiento, pedirte la masa que se forma. Pero es lo mismo. Sí. ¿Algún otro? De estos puede haber uno así, que pide el reactivo ilimitante y después cuánto es el rendimiento, o a partir del rendimiento cuánto es la masa o los moles, ¿sí? Pueden calcular masa y después la masa pasarla a moles. Yo prefiero directamente, si ya me lo piden masa, calcularlo en masa, y si me lo piden moles, calcularlo en moles. Bien. ¿Alguno más? Igual les recuerdo que tienen la clase de revisión que di el viernes, sí, que por ahí tiene otras cosas. Entonces, por favor, véanla. Bien, ¿no hay nada más? ¿Seguro?
Bien. Recuerden poner el presente, ¿sí? Y bueno, semana que viene yo voy a avanzar con teoría. Ya di parte de soluciones, voy a terminar con soluciones para que si ya en la práctica la otra semana puedan comenzar con el seminario de soluciones, ¿sí? Bien. ¿Nada más? ¿Seguro? ¿Habla ahora? Joya, Cosa- profe, gracias. Bueno, nos vemos semana que viene, ¿sí? Buen fin de semana y estudien, por favor. ¿Sí? Dale, igualmente, hasta luego. Gracias. Chau, chau. Profe.